telefónica el consejero presidente del INE, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Doctor Córdoba, buenos días. Muy buenos días, Leonardo, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, encantado. Bueno, leí con enorme interés el texto que publicó ayer sobre los dilemas de la fiscalización y todo este debate que se ha dado sobre el órgano electoral. Antes de entrar en esa materia, quiero compartir con usted algo que a nuestro público, tengo un montón de interacciones en el Twitter sobre esto, pues merece un reconocimiento al INE, indirecto, no es el tema del día de hoy, pero bueno, le cuento en medio minuto. A mí me cambiaron la identidad en el registro civil y he tenido todo un lío. Y yo digo, y personalmente, en fin, hoy lo expreso públicamente, le debemos mucho al Registro Nacional de Electores, ¿no? El Estado mexicano no ha logrado dotar de un mecanismo de identidad a sus ciudadanos, y si no tuviéramos IFE o INE, pues a estas alturas tendríamos un caos de identidades brutal. Yo creo que eso es algo, en fin, se lo reconozco, o le pido que usted se lo reconozca a los funcionarios profesionales que hacen el registro, la contribución que le han hecho al Estado mexicano es fundamental. Lorenzo. Te agradezco muchísimo, Leonardo. Mira, creo que nadie podría imaginar su vida sin llevar consigo su INE o con su IFE, como se decía en su momento. Y la verdad creo que el patrimonio que está invertido en términos de esfuerzo, hay que decirlo también, el patrimonio material, la cantidad de dinero que se le ha invertido en los últimos 27 años en tener una base de datos de la que depende nuestro documento de identidad, no es poca cosa. Me atrevería a decirte, Leonardo, por cierto, nuestro padrón electoral, el que sustenta la credencial, no solamente es uno de los más seguros del mundo. Hemos en los últimos años tomado medidas muy importantes para acotar la posibilidad o el acceso que los partidos tienen sin vulnerar la vigilancia que estos tienen que ejercer sobre la adecuada confección del padrón y su actualización, pero para proteger pues alrededor de 90 millones de registros con todo y datos biométricos, y que lo colocan como uno de los 5 mejores padrones del mundo, tanto por su cobertura, alrededor del 98%. Piensen ustedes, Leonardo, que los padrones en Estados Unidos apenas llegan a tener una cobertura de 70%. Claro, no son permanentes, y eso explica en buena medida lo que ocurre con el nuestro, pero además de los más actualizados que hay en el mundo. Y los otros padrones que comparten con México este ranking, este top 5, como se diría, pues son padrones mucho más pequeños, como el de Costa Rica o el de Finlandia, ¿no? Entonces la verdad creo que es un reconocimiento a un trabajo del que depende nuestra vida cotidiana, y que, por cierto, ya que como se dice, me pones el balón, ¿no? Que implica, pues bueno, lo que supone gran parte de la erogación de los recursos de que dispone el Instituto Nacional Electoral. Más o menos, ¿qué proporción? 4 de cada 10 pesos que recibe el INE son destinados a tener, digamos, a mantener, a actualizar y, por supuesto, a expedir cada año alrededor de 16 millones de credenciales en México, pero además en todo el mundo. En menos de un mes, en un promedio de alrededor 2 semanas y media, cualquier ciudadano que se credencializa en cualquiera de los consulados de México en el mundo está recibiendo, insisto, en ese lapso de tiempo, su credencial en su domicilio, que le permite identificarse fuera del país, pero además también dentro del país. Y como ocurre en México, también para ellos el servicio es gratuito. Sí, yo si trabajara con Lorenzo Córdoba, fuera su asesor, le diría: Lorenzo, todos los santos días de la vida deberíamos estar monetizando ese servicio que le damos al sistema financiero mexicano, a los notarios, y lo que reemplazamos de un Estado que no ha podido, por distintas razones, tener un registro nacional de la población y hacerlo público, igual se cobran los servicios ambientales y todo lo demás. Con un dato adicional, estaría dando lata con eso todos los días. Pues que mira, vale la pena todos los días, además de proporcionar a los ciudadanos este documento. Insisto, estamos hablando de 16 millones de trámites al año. También estamos todos los días con bancos, con otro tipo de autoridades, sin entregar información, validando los datos que al momento de hacer transacciones, al momento de hacer distintas operaciones que requieren la identificación por parte del cliente de un banco, etcétera, nosotros lo validamos en tiempo real,
y con esto estamos prestando un servicio también para impedir el robo de identidad. En fin, creo que, mira, yo, como todos los funcionarios, estamos de paso aquí de lo que se trata de las instituciones, pero lo que el INE hace en ese sentido, para garantizar, digamos, o impedir o como ayudar a combatir el robo de identidad, también me parece que es invaluable, digamos. Ya. Sobre el tema ahora de precisamente la fiscalización de los gastos de campaña, ha habido una reforma reciente que le pone pues cada vez más funciones al INE, y la necesidad de estar revisando los gastos de campaña siempre genera una enorme polémica. ¿Cómo están las cosas ahora, Lorenzo? Mira, Leonardo, nosotros terminamos de entrada prácticamente todo el trabajo que tiene que ver con estas nuevas atribuciones del INE desde 2014, desde la última reforma a la fecha, que es la de fiscalizar las campañas en las elecciones fiscalizar sí los ingresos y gastos de las campañas en las elecciones locales. Esta era una tarea que no le tocaba al INE, al IFE, quiero decir, que le tocaba antes a los órganos estatales, ahora le toca al INE. Ahora, el lunes pasado terminamos la revisión de los dictámenes de campaña de los 4 estados que fueron a elecciones ordinarias, y lo que se detectó es una cantidad de monto no reportado por los partidos inusitada, prácticamente 50 centavos de dinero que no habían reportado los partidos por cada peso reportado, es lo que el INE detectó. Nunca antes había ocurrido esto, es decir, esto habla de una capacidad que todavía dista mucho de ser la ideal, que eso quiero reconocerlo, hay mucho por hacer todavía en esta materia, y creo que esta fiscalización, por cierto, nos deja muchas lecciones, pero también hay que decir que nunca como ahora habíamos logrado identificar lo que llamamos técnicamente gasto no reportado, es decir, el dinero que los partidos buscan ocultar en sus gastos de campaña, lo que no le reportan a la autoridad. ¿Te ocultaron 50, por decirlo así? Digamos que del total de gasto reportado, ¿no?, de cada 10 pesos reportados, los partidos ocultaron 5 adicionales. Y esto no había ocurrido nunca en términos de cantidad. Mira, te pongo el ejemplo de la totalidad en números globales. Se reportaron alrededor de 700 o casi 800 millones de pesos en todas las campañas que culminaron la jornada electoral del 4 de junio pasado. Bueno, aparte de validar esos casi 800 millones de pesos, el INE detectó prácticamente 400 millones de pesos que dejaron rastro, pero que no habían reportado los partidos y que por supuesto ameritan una sanción. Y esto fue posible, te lo pongo con otro dato, gracias a que en el trabajo de campo, es decir, lo que los auditores salieron, vieron espectaculares, mítines, las visitas a las casas de campaña, etcétera, tintas, bardas, etcétera, todo eso está reportado y cuenta con un testigo gráfico o con un acta que tiene un valor legal. Y todo eso lo que vemos en la calle durante las campañas se compulsa con lo que los partidos reportan. Déjame darte el dato en este sentido. En 2015, cuando hubo elecciones federales en todo el país y elecciones además en 16 estados, el INE en su momento logró detectar 40,000 testigos de gastos, es decir, 40,000 reportes individualizados de un gasto realizado por alguna campaña electoral. En 2016, el año pasado, cuando hubo elecciones en 14 estados, no en todo el país porque no había elecciones federales, el número de testigos fue un poco más de 17,000. En este año, con solo elecciones en 4 estados, logramos identificar 77,000 testigos de gasto. Es decir, estamos hablando de un trabajo mucho más robusto del que se había hecho en el pasado. Vuelvo a insistir, sé, y más todavía a la luz de las críticas, que hay mucho por hacer todavía. Pero eso ya te habla de una fiscalización, digamos, más robusta. ¿En dónde está el problema, Leonardo, si tú me permites? Porque que ha generado tanta polémica y que llama mucho la atención. El año pasado todo el mundo elogió la ley electoral, elogió el trabajo de los árbitros, de los locales y del INE, y este año estamos en una intensísima y muy dura, digamos, crítica al trabajo de la autoridad electoral. No quiero decir que esto es porque el año pasado hubo alternancia en 8 de 12 elecciones de gobernador.
y en esta ocasión solamente en una, hasta el momento, porque esta historia todavía no termina hasta que no validen los tribunales electorales las elecciones. Lo que sí digo es que buena parte del problema, Leonardo, está en la disparidad absurda que tienen los topes de gasto de campaña en cada elección. En Coahuila pueden ser 20 millones y en el Estado de México 290. Ese es el punto, y eso no depende del INE. Es más, me atrevo a decir, aunque lo fijan los órganos locales electorales, no depende de ellos, porque lo que hacen es aplicar una fórmula que se pactó y determinó por las fuerzas políticas en cada uno de los congresos estatales. Déjame ponerte un par de ejemplos que ilustran lo absurdo de los topes que en un caso plantean, como decías, Estado de México, casi 286 millones, y en otro, como en Coahuila, 19.2 millones. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de comparación con lo que va a ser el tope de gasto presidencial el próximo año, que todavía tiene que ajustarse la cifra porque tenemos que esperar al corte del listado nominal. Vamos a más de 86 millones. Sí, el corte que estamos utilizando ahorita es de cerca de 87 millones. Cerca de 87. De ciudadanos. Bueno, el tope de gasto de campaña presidencial va a ser del orden de 430 millones de pesos. Y el Estado de México son 11 millones y fueron 286. Así es. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos una proporción entre el tope y el número de electores, en la elección presidencial vamos a tener una proporción de 4.91 pesos por elector. Es decir, el tope de gasto corresponde a 4.91, casi 5 pesos gastados. En el Estado de México fue en este año de 25 pesos, o más de 25 pesos por elector. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Estado de México hubiera tenido la misma proporción que va a tener la elección presidencial, eso quiere decir que el tope de gasto de campaña en el Estado de México habría sido de poco menos de 56 millones de pesos. Y lo digo así, todos los candidatos habrían rebasado el tope de gasto de campaña. ¿Por qué? Hay quien está acusando al INE de usar un doble rasero, uno en Coahuila y otro en el Estado de México. El INE está aplicando el mismo rasero, Leonardo. El problema no está en lo que el INE hace, está en lo que los legisladores pusieron como tope, porque el tope del gasto de campaña en el Estado de México es inalcanzable prácticamente. Déjame hacerte otro ejercicio. ¿Qué pasaría si el tope de gasto de campaña presidencial siguiera la misma lógica que siguió la determinación del tope de gasto de campaña en el Estado de México? Bueno, pues que el tope de gasto de la elección presidencial sería de más de 2,000 millones de pesos. Sí, estamos hablando de una desproporción brutal. Déjame intentar explicarlo de otra manera para hablar ahora del caso de Coahuila. ¿Qué habría pasado si el tope de gasto de campaña en Coahuila, que se acabó fijando por las reglas que hicieron los legisladores locales, ellos son los responsables de que esta sea la cifra, que fue de 19.2 millones de pesos, hubiera seguido el mismo criterio que se siguió en Nayarit, en donde el tope de gasto de campaña fue de 20 millones de pesos? Con bastante menos gente que en Coahuila. Con 2 veces y media menos electores. El padrón electoral de Coahuila es 2 veces y media más grande que el de Nayarit. Bueno, si ese hubiera sido el parámetro, es decir, si lo que ocurrió en Nayarit hubiera pasado en Coahuila, el tope de gasto de campaña habría sido de 50 millones de pesos en Coahuila y no de 19.2. Y hoy no estaríamos hablando, como lo determinó el INE, de rebase de topes en los topes de gasto de campaña del ganador y de su competidor más cercano. Esto te habla de un problema que no es un problema del INE, pero que se le achaca al INE porque se está acusando de un doble rasero, de una doble vara, que es falsa, porque la vara es exactamente la misma, sino de un problema en el que no se ha discutido lo suficiente. Yo creo que en el futuro, y esto creo que cuando haya reforma habrá que plantearlo, el criterio para determinar los topes de gasto de campaña de todos los cargos de elección popular tiene que ser el mismo, para darle congruencia a un ejercicio, el de fiscalización, que ahora hace una única autoridad con los mismos criterios de revisión y supervisión y auditoría que es el INE.
Si el INE es el único fiscalizador, pues las reglas de la fiscalización, específicamente los topes, deberían ser los mismos. Pero esto es parte del galimatías en el que estamos metidos por un tema que no fue debidamente atendido y que hoy se está presentando como un problema. Absolutamente. Genera, por supuesto, pues inquietud. Mucha gente dice la función electoral debería ser nacional y no deberíamos tener pues estas diferencias. Pero me resulta también muy intrigante, Lorenzo, que todo sistema competitivo, pues y particularmente en una democracia, supone pues cierta decencia de los que participan, y cuando veo o escucho que el 50% de los gastos no lo reportaron, todo el mundo empieza a criticar al árbitro. Es como una mesa, déjame decirlo coloquialmente, de taúres del Mississippi, que están haciendo trampa a todos y de pronto dicen, no, la culpa la tiene el croupier que no nos pone en orden. Pues sí, y es exactamente la misma lógica que sigue todo ejercicio de fiscalización en cualquier ámbito. A ver, es algo muy semejante a lo que ocurre con el combate a la evasión fiscal, que es uno de los principales problemas de todos los estados democráticos del mundo, en mayor o en menor medida. En algunos como el nuestro, en donde la evasión fiscal y la capacidad de control, si bien es cierto, se ha robustecido, todavía dista muchísimo de ser lo que ocurre en otros países con, digamos, democracia y Estado de Derecho mucho más consolidados que el nuestro. Pues ese es un buen ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que la evasión fiscal es algo consustancial, digámoslo así, a la recaudación, de impuestos, y de lo que se trata es de ir fortaleciendo cada vez más el músculo fiscalizador para tratar de inhibir las conductas ilegales, porque son eso, conductas ilegales que buscan engañar a la autoridad fiscalizadora, y que consecuentemente todo el tiempo están buscando nuevos mecanismos más sofisticados para eludir, digamos, la lupa de la fiscalización, del control, ¿no? Y de la rendición de cuentas, por ende. Sí, es absolutamente, perturbador ese tema, pero vemos que el dinero sigue fluyendo de manera, pues, parece incontrolable. ¿Hay forma de limitar el gasto? Digamos, tenemos un modelo de financiamiento público muy generoso, pero parece que el dinero se mete por todos lados, Lorenzo. Hay quien dice incluso que el crimen organizado se estaría metiendo en las campañas. En suma, ¿tenemos las compuertas necesarias o la posibilidad? Yo supongo que esto pasaría por un acuerdo entre los partidos políticos de reducir el costo de nuestro sistema electoral. Yo creo que es indispensable, porque tanto dinero en las elecciones, incluso tanto dinero en el financiamiento público, y que conste que yo soy un defensor del financiamiento público, porque es la única manera de generar una base, un piso de equidad. El financiamiento, un reino de mero financiamiento privado, lo único que haría sería abrir las puertas a lo que algunos llaman la plutocracia, es decir, el reino del dinero, ¿no? Creo que o la narcocracia regional. O la narcocracia, exactamente. Yo creo que los montos deberán revisarse sin bajo una premisa, reducir el dinero no reduce la necesidad de gasto de los partidos, y eso puede, si hay una reducción al exceso, llevarnos a que los partidos busquen dinero donde no queremos que lo busquen, y hay muchos dispuestos a financiar, digamos, desde fuentes prohibidas a la propia política. Yo creo que hay que revisar ese tema. La cantidad de dinero que se les da, creo que está generando incentivos perversos. O sea, hoy dirigir un partido no es solamente dirigir a un conjunto de ciudadanos unidos bajo una base ideológica, sino administrar cantidades enormes de dinero, y creo que eso tiene que revisarse, pero eso pasa por una discusión pública abierta, franca, muy seria, muy objetiva en cuanto a las consecuencias que las decisiones que se tomen pueden traer, y evidentemente, pero es un tema evidentemente abierto, ¿no? Ya, hay por supuesto, para los que digamos seguimos este asunto y no tenemos una cultura jurídica suficiente, muchas dudas, por ejemplo con la anulación de la elección, una eventual anulación de la elección. Tomo el artículo 41 y veo en el último párrafo, doctor Córdoba, que dice: en caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Pregunta, por supuesto lo va a decidir el tribunal, pero en el caso de Coahuila, no podría participar Riquelme, pero si rebasó los topes de campaña, tampoco podría participar Anaya, o en este caso el singular es el que aplica, es la persona sancionada y solo se puede sancionar a uno. En fin, ayúdanos a entender esto. Mira, creo, Leonardo, que ese es justamente
una buena parte de los problemas en los que hoy estamos metidos y que han generado o alimentado gran parte de la intensa polémica del último mes y medio. Esta es la primera vez en la que estamos en un supuesto, una vez que el lunes pasado el Consejo General ya determinó que hubo un rebase por parte del ganador de casi el 8%, y que el que llegó en segundo lugar tuvo un rebase de los topes de casi un poquito menos del 5%, pero casi. Es la primera vez que se va a aplicar esta norma. Y esa duda que que tienes hoy, pues es la duda que se tiene inevitablemente a falta de un criterio de interpretación, porque nunca antes se ha aplicado esta norma. Entonces estamos en un momento en el que le tocará a los tribunales disipar la duda de una redacción que no es evidentemente la más afortunada, porque no contempla la hipótesis en la que nos encontramos, es decir, en donde no solamente hay uno que rebasa, sino hay dos que rebasan. Entonces, la verdad no quiero especular, eso no le toca al INE, no lo sé. Creo que eso lo tendrán que resolver los tribunales, pero digámoslo así. Esa ambigüedad genera inconformidades anticipadas. Ese es el punto, y eso es, pero afortunadamente, déjame decirlo así, aunque es un consuelo poco satisfactorio sin duda. Afortunadamente para 2018, en donde tenemos 30 elecciones locales y las elecciones de los federales de diputados, senadores y presidente, ya habrá un antecedente de interpretación de este ambiguo y probablemente mal redactado, y yo no sé si conveniente o no, pero así está en la Constitución, disposición normativa. Entonces, digamos, a ver, la respuesta es, Leonardo, tenemos que tener paciencia y esperar a ver cuál es la interpretación que los órganos que deben interpretar. El INE no anula elecciones, sino son en todo caso los tribunales, al calificarlas, pues los que tienen que darnos luz sobre ese asunto. Porque lo mismo rige para el caso de que compraran, por ejemplo, cobertura informativa, tiempos en radios y en televisión. Ahí no tengo claro tampoco si la diferencia entre el primero y el segundo debería ser de tal porcentaje o tal umbral, pero pues si dos lo compraron, entonces ya dos no califican y se anula la elección. Queda o persiste esa ambigüedad. Pero esa es una ventaja del sistema que nos hemos dado. A ver, es una desventaja por un lado porque nos hemos dado una cantidad de normas imperfectas como esta, como la de los topes a la que hacía referencia, que son, pues digamos así, difíciles de entender, pero insisto, eso es un parte del trabajo legislativo, no del trabajo de las autoridades electorales. Ahora bien, la virtud que el que fiscaliza no es el que determina el alcance de este tipo de normas, sino que es otra autoridad. La inconformidad que hoy tenemos, afortunadamente, incluso respecto del trabajo del INE, afortunadamente no se dirime en la mesa del Consejo General del INE, sino que se dirime ante tribunales. Y aunque, digámoslo así, esto podría parecer una invitación a la litigiosidad, pues bueno, de todos modos es pertinente que haya cauces institucionales conocidos por todos, al acceso de todos, para que estos dilemas se diriman, no se resuelvan. Ya. Doctor Córdoba, ¿es atendible el argumento de que Gursa trabajó en Banobras y que por tanto habría un conflicto de interés ahí? Mira, hasta donde yo entiendo, el fiscalizador del INE trabajó en Banobras bajo un mandato legal como representante del gobierno, como comisario, pero en todo caso, como ocurre con todos los funcionarios, pues nuestro trabajo está sujeto no solo al escrutinio público, sino también tendrá que haber una revisión del trabajo de todos y cada uno los que desempeñamos una función pública. Y yo, pues digamos, me esperaría, junto con los demás colegas del Consejo General, a hacer en su momento ese balance, ¿no? Pero él le reportó que había trabajado, entiendo que designado por la función pública para hacer esa función en Banobras. O sea, ¿ustedes lo sabían? En el momento de presentarse, digamos, ante los consejeros, cuando de cara a su designación, pues nos hizo ese señalamiento, ¿no? Pero insisto, no son solo los antecedentes, sino el desempeño que tengamos en nuestras funciones, el que tiene que también juzgarse, ¿no? Y eso está, o sea, esa revisión está, como la de los consejeros electorales, por cierto, pues en curso, dependiendo de lo que hagamos, ¿no? Finalmente le pregunto, doctor Córdoba, agradeciéndole mucho esta conversación, ¿tiene algo que comentar el INE sobre el movimiento ahora? Bueno, es un movimiento de ciudadanos y como tal es absolutamente respetable. Todo ciudadano que decida hacer política por la vía institucional, por la vía pacífica,
pues es un movimiento que abona a la pluralidad del país. Y respecto de los planteamientos, pues yo te diría lo siguiente que han venido haciendo. Mira, te diría esto. El INE le da la bienvenida a la crítica. Creo que el INE tiene muchas cosas que mejorar de cara a 2018. Afortunadamente tenemos ya procesos electorales a lo largo de 3 años que nos han permitido identificar las fortalezas para robustecerlas hacia adelante, para enfatizarlas, y también las áreas de oportunidad, los errores que eventualmente se hayan cometido, para que digamos, el margen de error sea lo más acotado de cara a las elecciones de 2018. Nosotros estamos trabajando para el INE. La elección de 2018 comenzó hace ya mucho tiempo. El día de hoy, Leonardo, aprobamos en el Consejo General 2 asuntos importantísimos de cara a la construcción de la elección de 2018. Por un lado, terminamos finalmente la distritación de las 32 entidades que junto con la federal nos ponen por primera vez con un mapa electoral, con una geografía electoral que nunca antes en la historia había estado tan homologada, y que nos permite maximizar el principio de una cabeza, un voto. Por otro lado, aprobamos estos lineamientos que hemos llamado de cancha pareja, que implicarán que desde el 8 de septiembre, cuando arrancará el proceso electoral 2017-2018, todos los aspirantes a un cargo de elección popular estarán impedidos de realizar cualquier acto, cualquier gasto que tendiente o encaminado a promocionar su imagen y posicionarse indebidamente ante la contienda electoral. ¿Eso se los van a contabilizar? Así es. Si detectamos que hay algún gasto, algún acto de promoción personalizada, y hay elementos para determinar que esa persona aspira a un cargo, en primera instancia lo podrá la Comisión de Quejas suspender el acto de promoción, y en segunda instancia, si finalmente se inscribe a un cargo, se registra un cargo, se va a contabilizar como un gasto para los topes de gasto de pre-campaña, que si se rebasan podría inhabilitarlo para ser candidato. Entonces, nosotros estamos en esa lógica, nosotros estamos trabajando para el 2018, somos el resultado de un amplio consenso entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Hay decisiones que no gustan, pero son el producto, como la del lunes, seguramente dejó insatisfecha a muchos, pero son el producto de la autonomía de los propios consejeros. Nosotros no respondemos a intereses de parte, aplicamos las normas y procuramos hacerlo, digamos, sin mirar quiénes son los beneficiarios o los perjudicados de esa aplicación. Y estamos trabajando para el 2018. Tenemos que encaminarnos en la ruta de convocar prácticamente 1 millón de ciudadanos, convencerlos de que sean funcionarios de casilla. No va a ser tarea fácil, pero precisamente por eso nuestros esfuerzos están enfocados en esa, que es un mandato constitucional, y no en una discusión pública, que sin duda es bienvenida, pero que digamos que no debe distraernos. Nosotros tenemos que ocuparnos de aquello para lo que nos pusieron ahí, no de otras cosas. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, muy agradecido por la conversación. Buenos días. Al contrario, Leonardo, te mando un abrazo afectuoso. Saludos igualmente. Chao.